Cuatro, si los jóvenes conversos son instruidos y entrenados correctamente, se verá en general que tomarán el lado correcto en todos los grandes temas que se presentan a la iglesia. Hay muchos temas que se presentan a la iglesia día a día, hermano. Y nosotros siempre tomamos el lado de Dios. Por ejemplo, el terremoto que hablábamos ahorita. Pasó el terremoto. ¿Qué pasa? Yo no sé por qué pasó. Yo sé que murió mucha gente. Pero yo inmediatamente me voy del lado de Dios. Porque sé que dice la escritura, hay un mal que no ha hecho Dios. Yo sé que si lo hizo Dios, lo hizo justamente. Hay razones por las cuales Él está haciendo eso. Entonces, yo no dudo de eso, que muchas personas mueren, sí, pero Dios sabe quiénes son los que murieron. Dios sabe todo el trasfondo de esas personas. Dios sabe lo ocurrido. Entonces, no estoy viendo de que los sufrimientos, ni estoy viendo todo eso. Simplemente estoy viendo qué le han de haber hecho a Dios para que Dios haya actuado así. ¿Qué han de haber hecho ellos? ¿Y por cuánto tiempo lo han de haber hecho? ¿Y por cuánto tiempo Dios los llamó al arrepentimiento y les buscó de alguna manera para que se arrepintieran y no lo quisieron hacer? Que Dios tuvo que enviar eso. Es lo que hace pensar. A eso se refiere de que toman el lado correcto. Otros, cuando no están bien instruidos, le preguntan a ese, ¿y tú amas a un Dios que manda a matar a toda esa gente allá en el terremoto que pasó allá? Y los pone a dudar. Bueno, es que no sé, pero... Y los ponen a dudar. Porque como no están bien instruidos, no saben tomar siempre el lado de Dios, a favor de Dios, y ponerse de su lado. Sino que se ponen como árbitros, como en medio, como para ver si Dios hizo bien o hizo mal. Si Dios hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Continuamente se presentan temas ante las iglesias en los que tienen que tomar posición. Y en muchos de ellos a menudo existe dificultad para que toda la iglesia tome la posición correcta. Un ejemplo, el aborto. El aborto, ¿qué posición se toma? Te tratan de decir que bueno, es que muchas mujeres te sacan la excepción siempre. Y con la excepción quieren regular todo. No, pues esa mujer la violaron y la embarazaron. Es justo que la persona aborte a esa criatura porque no lo quería, la violaron, fue víctima y todo eso. Aún en esos casos, suponiendo que existiera, hermanos, todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Cómo sabemos si nosotros de ahí va a ocurrir algo bueno? Acuérdense, hermanos, de Rahab. Rahab era una ramera, o sea, era una prostituta. Se acostaba con muchos hombres. Y sin embargo, hermanos, de ahí vino el Mesías. De ahí vino David. De ahí vino Jesús. De esa descendencia. Entonces, hermanos, no seamos prontos para decir, no puede salir algo bueno de ahí. No, el aborto es un asesinato, es un homicidio a una criatura indefensa que vive, que respira, que está dentro del vientre, que no se ha formado completamente, pero es una criatura y totalmente está mal. Entonces, muchos no saben tomar las posiciones correctas. Ahorita con todas las la perversidad que hay el día de hoy, muchos hasta toman el lado de que, bueno, qué tal si esa persona nació en el cuerpo incorrecto. ¿Y quién dice que pone en cuerpo incorrecto? Hay una perversión, es todo. Pero no es, Dios no pone, Dios es el que hace nacer a la gente. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y Dios no hace cosas que no están bien. Entonces, si esa persona está sintiendo eso, es porque ha escuchado a los demonios, es porque ha sido abusado o abusada desde una niñez y por eso ha puesto en duda en cuanto a su hombría o ser mujer, hermanos. Entonces, la persona siempre actuará tomando la posición correcta cuando está bien convertido.
cuando se ha sido instruido correctamente. Cuando no, no sabrá responder este tipo de preguntas. Toma el tema de folletos, misiones, escuelas sabáticas o temperancia, por ejemplo, y qué críticas, objeciones, resistencia y oposición se han encontrado por miembros de la iglesia en diferentes lugares. Está hablando folletos para repartir, ayudar a las misiones o las escuelas dominicales o la temperancia, o sea, no ser guiado por los deseos, tener dominio propio. Y muchos que se oponen a eso. Recorre las iglesias y donde encuentres que los jóvenes conversos han sido bien enseñados, nunca los encontrarás poniendo difíciles objeciones o críticas. No dudo en culpar a los pastores y miembros mayores de las iglesias, que hay tantos que tienen que ser arrastrados hacia el buen camino en todos estos temas. O sea, que batallan para tomar el lado inmediatamente, que siempre están viendo. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas? ¿Qué va a pasar con esa mujer si tiene el niño? Espérame, la vida de un niño no depende en qué vaya a pasar en el futuro. No puedes matar. Simplemente no puedes matar a una criatura. Olvídate de qué vaya a pasar en el futuro. Tú no puedes matar. No puedes hacer un homicidio en el vientre de una madre. Olvídate qué vaya a pasar en el futuro. Entonces, eso es lo que los hace a ellos a pensar, como diciendo, podemos matar, simplemente cámbialo y que pensaran de ti, oye, vamos a matar a esta persona porque esta persona cree de esta manera y no nos conviene. Y el día de mañana nos puede causar problemas. ¿Te gustaría que pensaran así y que quisieran matarte a ti por causa de que tú tienes un pensamiento diferente que el de ellos? Es lo que están haciendo. Entonces, están quitando una vida, dando sentencia de muerte a una criatura indefensa que no ha nacido, porque quizás la madre lo va a maltratar, o la madre no lo va a tratar bien, o la madre no lo quiere, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas las sujetan a ideas que no han sido probadas, hermanos. Y es triste, hermanos, porque si simplemente nosotros somos guiados por la verdad, por la palabra, tomaríamos siempre, en todo momento, la posición correcta. No tenemos que estar arrastrando a pastores y miembros a que pensaran algo en estos temas. Pero muchos hermanos no le dan crédito a toda la palabra de Dios. Están llenos de opiniones de los hombres y no de la palabra de Dios. Si los hubieran cimentado bien en los principios del Evangelio, desde el principio, cuando se convirtieron por primera vez, habrían visto la aplicación de sus principios a todas estas cosas. Y eso es lo que yo siempre he visto, hermanos. Cuando alguien empieza con algo distinto, es porque no está cimentado en la palabra de Dios. No está, no tiene su raíz en los principios del Evangelio. Entonces siempre tiene que sacar algo más, alguna opinión de alguna persona, o quiere sujetarlo bajo ciertas circunstancias. Cuando la palabra de Dios es muy clara, hermanos, es sumamente clara y no hay duda en cuanto a la palabra de Dios. Pero si quieren poner la Biblia más algo más la situación presente, entonces es difícil. Yo me acuerdo cuando empezaba yo a predicar, hermanos, y yo les mostraba cómo lo hacían, pues, los profetas en la Biblia. Siempre me sacaban, bueno, ese era en ese tiempo, ahora es otro tiempo. Y ese era el argumento para invalidar la manera como se predicaba el tiempo de los profetas o el tiempo de la Biblia como ahora. Entonces, y ya con eso invalidaban todo. Entonces, yo, ¿qué tenía que hacer? ¿Darle crédito a la palabra de Dios o darle crédito a ellos? Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le doy crédito a la Biblia. Yo no le doy crédito al hombrecito que tiene apenas 40 años viviendo aquí en la tierra y que me está diciendo ya no tengo que hacerlo como dice la Biblia, sino tienes que hacerlo como esta nueva manera de hacerlo.
Entonces, es lo que sucede, hermanos. Invalidan la palabra de Dios a través de su tradición, a través de lo que ellos piensan ahora como lógico que se tiene que hacer, hermanos. Es curioso ver, y he tenido muchas oportunidades de ver, cómo los jóvenes conversos están dispuestos a tomar una posición correcta sobre cualquier tema que se proponga. Observa lo que están dispuestos a hacer por la educación de los ministros, por las misiones, por la reforma moral, por los esclavos. Si la gran mayoría de los jóvenes conversos de los últimos avivamientos hubieran sido bien fundamentados en los principios del Evangelio, se habría encontrado en ellos a lo largo de la iglesia solo un corazón y un alma en cuanto a cada cuestión de deber que se presente. Me gusta las palabras de Jehú cuando estaba invitando a Recab, que le decía, ¿es tu corazón es tu corazón limpio como el mío? Y dijo, sí, entonces vente y acompáñame. Y fueron ahí a juntar a todos los profetas de Baal para acabarlos a todos. O sea, eso es lo que tiene, lo que habría. Cuando hay el mismo principio, hay un mismo corazón. Ya no hay dudas. Cuando no hay un mismo principio en el Evangelio, empieza a haber dudas y empieza a haber diferencias en los corazones. Lo mismo pasa en el Evangelio, hermanos. Cuando alguien busca lo de Dios y por amor a las almas, no hay duda. Pero cuando alguien está buscando algo más, está buscando un trabajo fácil que hacer y solamente tiene que predicar y está recibiendo diezmos y ofrendas, o está buscando su propio bienestar, o está buscando su propia gloria, entonces ya no sirven las cosas. Ya se desvirtuó aquello santo que se iba a hacer, ya se desvirtuó. Por causa de que hay otros intereses escondidos ahí. Y eso es porque no han sido bien fundamentados en los principios del Evangelio. Si su educación temprana es correcta, tienes un cuerpo de cristianos en los que puedes confiar. Si esto fuera general en la iglesia, oh, cuánta más fuerza habría en todos sus grandes movimientos para la salvación del mundo. O sea, si esto fuera general por donde quiera. 5. Si los jóvenes conversos no reciben una buena instrucción, inevitablemente volverán al pecado, porque no tienen esa ayuda del Espíritu que hace morir las obras de la carne. Acuérdense que dice la palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ellos no han sido instruidos a esa vida en el Espíritu, cómo obtener constantemente la ayuda del Espíritu Santo para conservar esa vida sin pecado, entonces inevitablemente volverán al pecado. Si su enseñanza es deficiente, probablemente vivirán de tal manera que deshonrarán al cristianismo. La verdad mantenida constantemente en la mente de un joven converso en proporciones adecuadas tiene una tendencia natural a hacer que crezca hasta alcanzar la plenitud de la estatura de un hombre perfecto en Cristo. Lo voy a volver a repetir. La verdad, cuando esta verdad es mantenida constantemente en la mente de un joven converso, en sus proporciones adecuadas, tiene una tendencia natural solito a hacer que crezca hasta alcanzar la plenitud de la estatura de un hombre perfecto en Cristo Jesús. Es lo que causa la verdad en la mente del joven convertido. Eso es lo que va a hacer. Ahora, quiero también tocar a qué se refiere con proporciones adecuadas. Proporciones adecuadas es que no solamente estamos hablando de los deberes que nos habla la palabra de Dios, sino también de la vida del Espíritu, de la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Si nosotros hablamos solamente de los deberes que la persona tiene que hacer para con Dios, pueden caer en la ley.
Caer en la ley es estar motivados por los mandamientos, porque si no lo hago bien, recibo castigo, si lo hago mal, recibo castigo, si lo hago bien, Dios me va a recompensar. Eso es la ley, hermano. El Espíritu es esa comunión con Dios, con Jesús. Mucho viene con la lectura de la palabra, porque estamos en comunión con sus palabras, y mucho viene en oración, porque estamos en comunión hablando con Él. En esa comunión, el Espíritu Santo, por la palabra y por nuestra oración con Él, cuando es una oración que tenemos comunicación con Él. Comunicación es que yo hablo y Él está hablando a mi mente, está poniendo pensamientos. Esos pensamientos que Él empieza a poner nos empieza a cambiar y empezamos a ver las cosas diferentes. Esos mandamientos o deberes que hay que cumplir los hacemos más fácil, los hacemos como parte de nuestra vida, gracias a que tenemos la mente correcta para actuar, porque eso a través de la convivencia en la oración con Él y con la palabra, empieza a cambiar nuestra manera de pensar y nos hace más fácil, por ejemplo, sufrir la provocación, el ser despreciados, el ser perseguidos, ayudar a la gente, y todo lo demás, no robar, no matar, no adulterar, no hacer todo lo demás, se nos hace un poco más fácil, porque como que hay un cambio de nuestra mente al estar caminando con Él en oración y en la palabra. A eso me refiero, con proporciones adecuadas. Sí es bueno saber todos los mandamientos, pero también es bueno convivir con Él en oración y estar con Él en oración, orando y para ser transformados por el Espíritu en nuestra mente para que ahora sí los deberes salgan como algo natural. A eso se refiere. Entonces, cuando solamente se enfatiza los deberes, hermanos, y no se enseña sobre la vida en el espíritu, hermanos, esa persona entonces caerá en un legalismo en su vida de ley y tarde o temprano va a pecar. Porque por eso es que tuvo que hacer un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, que era el pacto bajo la ley, de estar obedeciendo así, no funcionaba. Al final terminaban cayendo. Pero por otro lado, hermanos, si nomás enfatizamos sobre la vida del Espíritu, lo que el Espíritu nos empieza a revelar y a mostrar, y no enfatizamos sobre los deberes, si no se habla sobre los deberes, va a ser una vida completamente emocional. De pronto la persona siente hacer algo y de pronto no siente hacer algo. De pronto, puede no cumplir los deberes de Dios, no puede hacer algo. ¿Por qué? Porque según esto, el Espíritu no le está mostrando esto o aquello, como muchos decían, cuando me lo muestra Dios que lo obedezca, lo hago. No, pues te está diciendo la palabra que dejas a los ídolos. Simplemente ahí está escrito. Entonces, y eso es lo que sucede. Se enfatizó solamente la vida en el Espíritu y la vida en el Espíritu la entiende él como algo subjetivo, algo que lo que yo sienta que es verdad o no verdad. Por eso los dos se complementan. Los deberes y el Espíritu y la comunión con Dios con la palabra y en la oración. Porque la palabra es la que nos hace ver qué es lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada y nos empieza a formar a la imagen de Cristo. Si se hace demasiado hincapié en algún punto en la enseñanza recibida, probablemente habrá una desproporción en su carácter. Es lo que les decía ahorita. Mucho hincapié sobre los deberes y poco hincapié en la vida del espíritu. Va a haber una desproporción. La persona puede hacerse totalmente legalista y puede totalmente vivir pensando, caer en esa misma soberbia de que pensando que por su voluntad, porque él lo ha buscado, porque él se esfuerza, porque hace las cosas, es que está haciendo las cosas y está ensoberbecido en su propia vida.
¿Por qué? Porque como no tiene esa vida en el espíritu, no sabe que por el espíritu él ha estado haciendo eso. Y ese es el problema que hay. Va a haber desproporción en su carácter, no va a haber ese carácter humilde. El carácter humilde viene porque nos estamos dando cuentas que no somos nosotros. Él es Él que me ha hecho que yo actúe así. Es a través de esa comunión con Él que me ha cambiado, que es por eso que ahora actúo de esa manera. Si se le enseña completamente en algunos puntos y no en otros, encontrará un defecto correspondiente en su vida y carácter. Y eso es lo que vemos en algunos, que sobre todo en la iglesia apóstata, hermanos, ¿qué puntos se enfatizan? La gracia. La gracia la han convertido en un evangelio de impunidad, donde por la gracia de Dios, no importa cómo vive la gente, la persona como quiere saber al cielo. Aún en el acto mismo del pecado, si muere la persona, le dice que se va al cielo. ¿Y por qué? Porque han hablado de la gracia de cierta manera y hasta mal la han enseñado, que entonces le han hecho una cobertura del pecado, una licencia para pecar, hermanos. Y eso es porque una enseñanza defectuosa en ellos, ¿y qué va a venir? Va a corresponder una vida defectuosa en la vida y carácter de ellos. No tienen ese carácter santo de Dios. Sobre todo, hermanos, como les decía, ponerse del lado de Dios. Cuando la persona no tiene esa idea correcta de la gracia, ¿qué es la gracia, hermanos? Que nosotros, sin haber hecho nada por nosotros estando en pecados, nos envió a Jesús para morir por nosotros. O sea, no nos merecíamos nosotros. Nosotros no merecíamos que Él lo enviara. Eso ganó nuestro corazón. Cuando ganó nuestro corazón, creímos en Jesús. Y cuando creímos en Jesús y creemos en Él, ahora queremos vivir para Él. Eso es la gracia, que nos volteó el corazón, se ganó nuestro corazón y ahora queremos vivir para Él. Entonces es más fácil así vivir. ¿Qué hace el Espíritu? Recordarnos eso mismo y aún más. Nos presenta a Jesús en todas las cosas que Él hizo, como el buen pastor, como el amigo que siempre cae con nosotros y que podemos hablar con Él, como el rey, como el redentor, como muchos de los títulos que vienen en la palabra de Dios. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Cada uno de esos títulos eh, cubre o satisface algunas de las necesidades que nosotros tenemos, hermanos, que nosotros estamos necesitando, hermanos. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a realzar, a abrir, a elaborar más sobre esos títulos del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, el príncipe de paz, del buen pastor, del amigo, del camino, de la verdad, de la vida, del pan de vida, del pan. O sea, todo eso, esos símbolos están por algo, hermanos. Están reflejándonos algo de Jesús. Y el Espíritu empieza a abrirlos como quien abre un regalo, hermanos, y le empieza a quitar la envoltura del regalo y empieza a abrir la caja para saber qué es lo que hay adentro. Eso es lo que hace el Espíritu. Agarra todos esos símbolos y los empieza a desempacar, y los empieza a abrir y nos los empieza a mostrar y empieza a satisfacer, a ayudarnos en ciertos momentos de nuestra vida y de nuestro carácter que nosotros estamos teniendo. Eso es lo que hace, hermanos. Pero cuando no se enseña en todo, hermanos, solamente en deberes y no en todo lo demás, hermanos, pues a de cuenta que esa persona, como hablamos del punto, de este punto, inevitablemente volverá al pecado. Si la instrucción de los jóvenes convertidos es muy deficiente, avanzarán en el cristianismo solo mientras sean fuertemente impulsados por las emociones
de su primer conversión, de su primera conversión. O sea, van a recordar cuando fueron cristianos al principio. Esa emoción que sintieron, la quieren volver a revivir. Y solamente van a estar avanzando en eso, porque día a día no tienen esa comunión con Dios. No tienen eso que revive, hermanos, que vuelve, que no tienen esa fuente que salte para vida eterna, hermanos, en ellos mismos, a través de estar en una buena comunión con Dios por medio de la palabra y de la oración, hermanos. Muy importante la vida de oración en comunión con Él y de la palabra, hermanos, los dos de la mano, para poder tener esa comunión con Él y que reciban directamente del mismo cielo, hermanos, la vida eterna, lo que viene de Jesús. Hoy tuve un tiempo muy hermoso, hermanos, en mi tiempo de oración con Dios y se me venía el canto bastante, el de la vida eterna eres tú, hermano. La vida eterna eres tú. ¿Cómo? Y al terminar de mi oración, hermanos, no aguanté más y agarré mi guitarra y me puse a cantarla, hermanos. Y cada vez que estaba cantando, hermanos, la letra, las palabras de ese canto, hermanos, haz de cuenta que se nutría mi alma por dentro, revivía, era algo precioso, hermanos. Y el siguiente cantito que estaba abajo de esa, lo vi y era el del Rey ya viene y me puse a cantarlo también. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Y luego cuando venía, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Fue algo hermoso, hermanos. Tuve un tiempo aquí con Dios precioso, hermanos. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Esa comunión con Él es la que nos empieza a cambiar. Y eso yo lo había hecho después de que había leído la palabra, porque primero leo la palabra. Y entonces todo empieza a revivir y todo empieza a tener esa comunión con Él. Él nos prepara y por eso es de que por Él es que estamos donde estamos, hermanos. Entonces, no solamente es conocer la palabra, no solamente es cumplir con los deberes, sino ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Él, es los dos juntos, hermanos, para poder ser cristianos completos y no deficientes. Tan pronto como estas emociones pasan, se quedarán estancados y luego retrocederán. Eso es cuando están solamente motivados, impulsados por emociones de su primer conversión. O tratan de imitar la emoción a través de los cantos de alabanza, que nomás crean cantos de alabanza, que nomás crean emociones, pero en ellos mismos no las tienen. Esas palabras, esos principios, hermanos. Entonces, vea aquí la necesidad de instruirlos bien a los nuevos convertidos. Y a partir de ese momento, solo avanzarán cuando sean estimulados por algún emocionante acontecimiento. Así es. Solamente cuando es algo de emoción. Hermanos, lo mismo pasaba con Jesús. Los milagros que Jesús hacía causaban mucha emoción. Mucha emoción. Pero si vemos, hermanos, después de que había multiplicado los panes, lo estaban siguiendo y lo estaban siguiendo y buscaban a un lado y buscaban a otro lado y después llegaron hasta donde estaba Jesús y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste para acá? Y Jesús, conociendo los corazones, le dice, me buscáis porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces, estaban emocionados. De hecho, el pasaje dice que lo querían hacer rey. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna prevalece. Y después
si seguimos leyendo, lo empiezan a cuestionar a Jesús. Jesús les empieza a decirle que no comiera de su pan y bebiera de su carne, no tiene, comiera de su carne, no tiene parte con él. Y es cuando muchos se fueron para atrás, hermanos. O sea, habían sido estimulados por la emoción de que pan gratis. Pero ya cuando empieza a poner las demandas más cerquita de ellos, esos emocionados se fueron para atrás, hermanos. Entonces, por eso es importante instruirlos a que entiendan, que sepan lo que están firmando cuando vienen a Jesús. ¿A qué vienen, hermanos? Y una vez que hagan una decisión informada, hermanos, entonces esos van a crecer bien, porque se les instruyó bien en las cosas de Dios. Estos son los cristianos periódicos, que son tan propensos a despertar en un tiempo de avivamiento y hacer alarde como si tuvieran el celo de un ángel por unos días, para luego morir como muertos y fríos como un invierno nórdico. O sea, son los de montañita rusa, hermanos. En un avivamiento están arriba como si fuera con el celo de un apóstol, hermanos. Y se acabó la campaña, se acabó todo lo que hay y vuelven otra vez a su féretro, hermanos, a meterse ahí adentro, a estar muertos y fríos hasta el siguiente avivamiento, hermanos. Hasta que venga la siguiente campaña, hasta que venga el siguiente evento. Y es cuando empiezan a salir del féretro otra vez. Y despiértate tú que duermes entre los muertos y te resucitará Cristo. Y se empiezan a despertar y empiezan a venir y empiezan con un celo. Y ahora sí voy a seguir bien y todo. Se acaba el evento, hermanos. Y regresan otra vez a su féretro, hermanos. Otra vez ahí a ser sepultados y estar fríos y no hacer nada por Dios, hermanos. Oh, cuán deseable, cuán infinitamente importante es que los jóvenes convertidos sean enseñados de tal manera que su cristianismo no dependa de impulsos y emociones, sino que vayan constantemente por delante en la carrera cristiana, avanzando de fuerza en fuerza, o sea, avanzando de poder en poder, emitiendo una luz clara, esa luz que son las buenas obras, segura y constante en todas partes.